Los mamíferos son extremadamente curiosos por naturaleza, y nosotros, los seres humanos, somos los más curiosos de todos. Y probablemente nada excite tanto nuestra curiosidad como el enigma referido a nuestros orígenes. A fines del siglo XVI, cuando William Shakespeare escribió «El mundo entero es un escenario y todos los hombres y mujeres son simplemente actores», nadie tenía ninguna idea respecto de la gran cantidad de actores que nos precedieron. Hoy en día ansiamos saber exactamente quiénes fueron los actores en este drama fundamental, cuándo aparecieron en el escenario y cuándo lo abandonaron. La historia resulta inasible, como tratar de espiar entre brumas que flotan sobre una tierra desconocida. Cada tanto, a través de un denso velo, creemos captar el eco fugaz de alguna llamada distante. Sentimos que ojos primordiales nos observan a través de la oscuridad ancestral. Un hilo de parentesco vibra dentro de nosotros. Entonces, en cuanto rozamos una pista, las voces fantasmas se desvanecen. A comienzos del siglo XX, el mundo científico consideraba que la cuna de la humanidad estaba en Asia. Más tarde, en 1924, al anatomista sudafricano Raymond Dart le fue presentado un cráneo que unos obreros habían encontrado en una cantera de piedra caliza. Dart indignó a la comunidad científica al anunciar que esta criatura primitiva y simiesca era un homínido, un miembro de la familia del hombre, y dijo, había caminado erguido como nosotros. Dart designó a esta especie como Australopithecus africanus, mono del sur de África. Durante más de una década, el único que respaldó a Dart de viva voz fue el paleontólogo Robert Boone. Dart fue finalmente valorado cuando en las décadas del 30 y el 40, Boone descubrió un conjunto de fósiles de australopithecines adultos. El valle del Great Rift en África fue geológicamente activo durante millones de años, un lugar ideal para que fueran enterrados fósiles y luego recuperados. Aquí la garganta de Olduvai pasaría a ser conocida como el Gran Cañón de la Evolución, gracias a dos científicos rebeldes. Louis Leakey llegó aquí en la década del 30 y con su esposa Mary emprendió uno de los esfuerzos más persistentes en la historia de la antropología. Lo que excitó especialmente a los Leakeys en cuanto a Olduvai fue la presencia de herramientas de piedra primitivas diseminadas en este paisaje erosionado. Su sueño apasionado era hallar los restos de las criaturas que habían labrado esas herramientas, hallar al primer humano conocido. Pasaría casi un cuarto de siglo antes de ver recompensada finalmente su delicada perseverancia. Esto fue en el año 1959. Aparentemente habían encontrado lo que buscaban. Por fin había un hombre o una criatura de aspecto humano, al parecer el primer hombre conocido en el mundo. Sería en definitiva un macho de 10 años y no un verdadero ser humano, sino un homínido más primitivo, un australopithecino. Y no obstante, como nosotros, seguramente habría llorado de hambre siendo bebé, se habría tambaleado hasta erguirse sobre sus dos piernas y habría conocido el dolor, el amor y la alegría. Luego, al igual que toda carne, moriría. El niño murió cerca de la orilla de lo que entonces era un lago. El esqueleto desapareció, tal vez arrastrado por el agua o destruido por animales depredadores. Afortunadamente el cráneo quedó enterrado bajo sedimentos. A lo largo de los siglos, los minerales solubles en agua convirtieron el hueso en piedra a medida que una capa tras otra de depósitos enterraban el cráneo cada vez más profundamente en la tierra. Algunas capas eran de ceniza volcánica asentada cuando hizo erupción un volcán cercano. La elevación geológica gradual típica del Valle Rift y la consiguiente erosión llevaron nuevamente al fósil hasta la superficie. Se dice que las chances de hallar un fósil de homínido son de 1 en 10 millones.
El hecho de que el fósil de los Leakey fuera encontrado en un depósito con ceniza volcánica permitió datarlo exactamente. La ceniza volcánica contiene potasio radiactivo, que con el tiempo va descomponiéndose en gas de argón a un ritmo conocido. Por entonces se creía que la evolución humana había empezado no más de 1 millón de años atrás. Sin embargo, aquí había un fósil que casi duplicaba esa antigüedad. El mundo científico se quedó estupefacto. En la actualidad, la utilización del láser en la técnica de datación permite que los científicos daten muestras minúsculas de una forma aún más exacta. Un solo grano de ceniza, agrandado aquí varias miles de veces, puede suministrar una fecha mucho más confiable que antes. El nombre y la edad de un fósil dicen muy poco respecto de cómo vivió realmente la criatura, pero tal vez puede hacerlo el comportamiento de los primates vivos. Charles Darwin escribió que estamos íntimamente emparentados con los monos africanos, pero en este momento nadie sabía cuán íntimamente o con qué especie. La respuesta surgiría de una fuente de lo más inverosímil: los tubos de ensayo de los biólogos moleculares. Hace 20 años, el doctor Vincent Sarich y sus colegas de la Universidad de California formaban parte de un grupo de científicos que fechaban la evolución con moléculas y tubos de ensayo en lugar de fósiles. El grupo de Sarich comparó una proteína de la sangre en 13 especies de primates, incluyendo a seres humanos, y registró cuánto cada una se había desviado de un ancestro común. Las fechas diferían radicalmente de las obtenidas a partir de fósiles. Entre los grandes simios, empezando hace millones de años, la línea que llevaba a los orangutanes fue la primera en separarse de un ancestro común. Las pruebas indican que los siguientes fueron los gorilas. Según Sarich, los chimpancés y el hombre pueden haberse desviado hace unos 4 o 5 millones de años. Para muchos científicos, esta desviación reciente era casi imposible de aceptar. Los legos eran igualmente renuentes a escuchar. Aún hay una muy fuerte resistencia a considerar a los seres humanos dentro de un contexto evolucionario especialmente comportamental, porque queremos mantener una separación. No queremos ver que tenemos a algún no humano en nuestra ascendencia. Los chimpancés nos parecen muy atractivos, pero no obstante, a menudo nos negamos a aceptar el vínculo genético. Existen diferencias significativas entre nosotros. Esencialmente no tenemos pelo. Caminamos habitualmente erguidos, tenemos un cerebro mucho más grande y tenemos el don del lenguaje hablado. Pero genéticamente los humanos y los chimpancés son idénticos en un 99%. Los chimpancés están incluso más estrechamente emparentados con nosotros que con los gorilas. En 1960, Louis Leakey, con misteriosa intuición, envió a una muchacha a estudiar chimpancés en el campo. El estudio que realizó Jane Goodall a lo largo de 27 años se ha convertido en un clásico y confirma la convicción de Leakey de que los chimpancés tienen mucho que enseñarnos en cuanto al comportamiento de los primeros humanos. Entender el comportamiento de los chimpancés hoy nos ayuda a entender la forma en que nuestros primeros ancestros pueden haber vivido. Porque considero sensato decir que todo comportamiento compartido por el chimpancé moderno y el humano moderno probablemente aparecía en el ancestro común. Y si aparecía en el ancestro común, por ende en el hombre primitivo. En un experimento con chimpancés llevado a cabo por científicos de la Universidad de Ámsterdam, se utilizó un leopardo mecánico. Los antropólogos han hecho muchas conjeturas en cuanto a la forma en que nuestros ancestros se defendían contra los depredadores. ¿Cómo criaturas tan pequeñas, aún no lo suficientemente inteligentes como para hacer armas de piedra, pudieron sobrevivir? Los leopardos son depredadores naturales de los chimpancés. Aquí, cuando atacan los chimpancés, vislumbramos de qué manera pueden haber enfrentado nuestros ancestros los desafíos de la vida sobre el terreno después de abandonar la seguridad de los árboles.
vez decapitado el leopardo, es posible que el chimpancé no comprenda que está muerto, pero se da cuenta perfectamente de que el enemigo ya no representa una amenaza. Si el chimpancé tiene la inteligencia de defenderse con armas naturales, es probable que ocurriera lo mismo con nuestros primitivos ancestros. El chimpancé nunca llegó a caminar en posición vertical. ¿Por qué nosotros sí? Caminar derechos es algo tan fundamental que rara vez pensamos en ello, y sin embargo, es una de las formas cruciales en que nos separamos de todos los demás mamíferos de la Tierra. ¿Cuándo hicieron nuestros ancestros el primer paso de abandonar los árboles para afrontar los vastos paisajes africanos? Importantes respuestas a esta pregunta aparecerían en la región Afar del Triángulo de Etiopía. Aquí en 1974, una expedición internacional de 15 especialistas partió hacia las remotas tierras yermas conocidas como Hadar. Uno de los jefes del equipo, el Dr. Donald Johansson, se califica a sí mismo de supersticioso. Luego de 2 meses frustrantes bajo las laderas quemadas por el sol, se despertó una mañana sintiéndose afortunado y lo apuntó en su diario. Más tarde ese mismo día, el grupo descubrió huesos que se convirtieron en titulares en todo el mundo. El homínido más antiguo y completo hallado hasta ese momento. Para los antropólogos, que normalmente se consideran afortunados cuando recuperan un diente o un fragmento roto de un hueso, este 40% de un esqueleto completo era una mina de oro. Apodado Lucy, se convirtió rápidamente en objeto de intensos estudios. Lo más excepcional de un esqueleto tan completo como Lucy es toda la información que los antropólogos obtenemos de un esqueleto así. Por ejemplo, mirando su fémur o el hueso de su muslo, que tiene una longitud de apenas 30 centímetros, sabemos que no superaba el metro o 1,20 m de altura. Eso plantea la posibilidad de que tal vez sea una niña. Si observamos el estado de desarrollo, por ejemplo, del tercer molar o de la muela de juicio, está completamente crecido y ya empieza a gastarse. De modo que en relación con los humanos modernos, vemos que era adulta al morir. Podemos decir, a partir del área que soportaba el peso de la cavidad de la cadera, por ejemplo, que probablemente pesará solo alrededor de 23 o 25 kilos. Por el tamaño de la caja craneana, se ha conservado lo suficiente de la misma como para indicarnos que era muy pequeña, aproximadamente la 1/4 parte del tamaño de un cerebro humano moderno. Históricamente, los cerebros grandes habían sido considerados el rasgo humano fundamental. En la década del 20, cuando Raymond Dart sugirió que una criatura con cerebro pequeño caminaba en posición vertical, solo tenía un cráneo para trabajar. Aquí había una porción significativa de esqueleto, una criatura con algunos rasgos muy simiescos que caminaba erecta. Lucy tenía cerebro simiesco, esqueleto humano y dientes tanto simiescos como humanos, una mezcla de rasgos asombrosa. Sin embargo, era claramente un homínido, un miembro de la familia del hombre. Al volver a Hadar al año siguiente, el grupo escudriñó las laderas esperando descubrir fósiles que hubieran quedado expuestos recientemente. Nunca soñaron que encontrarían algo tan excitante como Lucy, pero la suerte de Johnson resultó aún mejor que el año anterior. Tenemos el fémur, y el pie, y la rodilla. Habían encontrado los primeros fragmentos de 13 individuos, posiblemente miembros de la misma banda. Pueden haber perecido todos juntos, tal vez como consecuencia de una inundación repentina. En ese lugar, esas piezas petrificadas de dientes y huesos y mandíbulas, etcétera, que levantábamos, estaban realmente vivas. Caminaban en un paisaje muy diferente del nuestro. Estaban como en una animación suspendida y no fueron reconocidos como ancestros humanos hasta que alguien llegó y los redescubrió. Es demasiado. Es tan excitante, digo, Dios.
Los fósiles de Hadar y otros similares de Tanzania representan entre 35 y 65 individuos. Basándose en abundantes pruebas, Johanson y sus colegas anunciaron confiadamente una especie totalmente nueva. La llamaron Australopithecus afarensis y plantearon la idea todavía controvertida de que es el ancestro común de otros australopithecines que finalmente se extinguieron, así como la línea que condujo a los verdaderos humanos. En laboratorio, el doctor Tim White, colega de Johanson, combinó fragmentos de cráneos y mandíbulas de varios machos en un cráneo armado en yeso. Luego del descubrimiento y el análisis iniciales, rara vez los científicos trabajan con un fósil original y frágil. De hecho, generalmente los fósiles son devueltos al país donde fueron encontrados. Pero estos moldes duraderos son réplicas exactas, hasta en los más mínimos detalles. En Alexandria, Virginia, el cráneo armado comienza una transformación mágica en manos del antropólogo John Gurge, convertido en artista. La evolución humana ha fascinado a Gurge desde la infancia. Actualmente combina los talentos de un anatomista con los de un maestro escultor. Su cuarto de trabajo es una mezcla de atelier de artista y laboratorio científico. La colocación de los ojos es generalmente un momento especial. Baso la posición de los ojos en datos científicos, pero a menudo también existe un aspecto místico, y es generalmente el momento en que empiezo a sentirme observado por la cosa en la cual estoy trabajando, que no es tanto una cosa de arcilla y yeso, sino realmente un ser vivo. Lo que realmente quiero hacer es llegar al pasado humano, y el tener el respaldo de los datos científicos lo convierte en algo mucho más provechoso para mí, porque puedo creer en lo que hago. Puedo creer que la cara que se desarrolla frente a mí se parece mucho a la cara del individuo a la que realmente perteneció. Lo realmente fascinante en el hecho de trabajar con australopithecines es tener algo que está justo en el límite entre lo humano y lo no humano. Un montón de rasgos son simiescos y sin embargo se hallan en el proceso de volverse humanos. La reconstrucción le lleva a Gurge más de 2 meses. Es un trabajo arduo y esmerado que a menudo se prolonga hasta bien entrada la noche. Gurge ha llevado a cabo numerosas disecciones de humanos y monos para estudiar y comparar sus respectivas estructuras musculares. De hecho, su conocimiento se basa más en el trabajo directo de laboratorio que en textos o dibujos. Poder afirmar que este tipo de trabajo constituye una ciencia sólida. Desgraciadamente no. Es todo lo bueno que puede ser sin remontarse realmente en el tiempo y verse frente a frente con nuestros ancestros. El resultado final a menudo es una sorpresa, incluso para mí. Yo baso mi restauración en pautas individuales que obtengo a partir de la anatomía ósea, y el efecto acumulativo de dichas pautas con frecuencia es una sorpresa. En el yeso y la arcilla emerge una cara perdida en el tiempo. Nos vemos ante uno de nuestros más primitivos parientes, conocidos a través de un abismo de 3 millones de años.
Más de medio millón de años antes de Lucy y a más de 1500 kilómetros hizo erupción un volcán que desparramó ceniza sobre la llanura Serengeti de Tanzania. Y así un momento quedó congelado en el tiempo. Una secuencia sorprendente de hechos casuales creó un récord único en el escenario de la prehistoria. Poco después de la erupción, las nubes que habían amenazado lluvia se alejaron. 3 homínidos, quizá de la misma especie de Lucy, caminaron luego sobre la ceniza humedecida, dejando la impresión de sus huellas. Estas se endurecieron solo porque salió el sol, y solo porque continuas erupciones siguieron depositando otras capas de ceniza, las huellas quedaron sepultadas más de 3,5 millones de años. Actualmente esta zona, no muy alejada de la garganta de Obai en el norte de Tanzania, se llama Etoli. Aquí en 1978, un grupo guiado por la doctora Mary Leakey realiza uno de los descubrimientos arqueológicos más sorprendentes de todos los tiempos. Huellas de pisadas no vistas en esta tierra desde la erupción de un volcán hace millones de años. La doctora Leakey y su equipo empiezan el delicado proceso de mover la pesada roca dura como cemento. Para la doctora Leakey, las huellas son más elocuentes que un fósil. Cuentan una historia vívida de un momento fugaz en el tiempo. El rastro de las huellas que ven aquí a mi izquierda fue realmente un hallazgo notable que hicimos esta temporada. Es una huella dejada por 3 personas que caminaron sobre una extensión plana de ceniza volcánica hace 3,5 millones de años. Podemos decir que eran relativamente bajos. Podemos estimar que su altura era probablemente de 1,20 m a 1,50 m. Podemos decir que caminaban con soltura. Suponemos que tal vez iban de la mano o las huellas estaban esparcidas en forma tan pareja y manteniendo siempre el mismo paso, pie izquierdo con pie izquierdo, pie derecho con pie derecho, que por lo que sabemos puede haber sido un grupo familiar. El impacto emocional de las huellas de pisadas es universal, pero científicamente provocan un debate. Estas criaturas estaban relacionadas con Lucy, y su andar erguido hace tanto tiempo puede ser igual al nuestro en la actualidad. Tim White ayudó a excavar las pisadas de la Etoli. Para responder a algunos de estos interrogantes, desarrolló un experimento. Con nuestro pariente vivo más cercano, camina por una extensión de arena húmeda. Su consistencia es aproximadamente la misma que la de la ceniza volcánica humedecida. Aquí tenemos mi pisada con una fuerte presión del talón y el dedo grande alineado con los otros dedos. La pisada del chimpancé está aquí y la marca del nudillo está justo detrás. Vemos que el dedo del chimpancé está desviado, mientras que el dedo pulgar humano está alineado con los demás. El pie humano también tiene un arco considerable. El pie del chimpancé y su huella carecen de él. Y en la Etoli tenemos pruebas de hace 3,5 millones de años que muestran un dedo grande alineado con el resto de los dedos y un arco longitudinal y una fuerte presión del talón. En otras palabras, el modelo humano fue establecido hace 3 millones de años en Tanzania con estos homínidos primitivos. Algunos científicos piensan que solo podemos saber cómo caminaron realmente Lucy y nuestros demás ancestros primitivos estudiando la locomoción de los monos. En la Universidad Estatal de Nueva York, en Stony Brook, un equipo dirigido por los anatomistas Randall Sussman y Jack Stern filma los movimientos de un orangután. También han estudiado exhaustivamente a los chimpancés. Electrodos implantados en músculos de los miembros superiores e inferiores envían señales al equipo de monitoreo. La ropa mantiene al transmisor en su lugar sobre el lomo del animal. En su pantalla, Sussman y Stern reciben una imagen sobreimpresa de la energía eléctrica producida por los músculos cuando el animal se mueve. Un hallazgo intrigante: los músculos de la cadera que usan los monos para trepar son utilizados en muchas de las formas en que funcionan los músculos humanos de las caderas para caminar.
De modo que es probable que la transición de habitar en los árboles a caminar en la tierra haya sido relativamente simple. El patrón para la utilización del músculo ya está en su lugar. Pero a diferencia de Johnson, White y otros, Schumann y Stern consideran que estos antepasados no caminaron exactamente como lo hacemos nosotros, sino más bien como un mono cuando camina en dos patas. Sostienen que dichas criaturas, al igual que los monos, todavía pasaron gran parte del tiempo en los árboles y que no se habían adaptado totalmente a la vida en el suelo. Antes los antropólogos comparaban y contrastaban piedras y huesos, pero en las cuestiones del comportamiento solo podían especular. Actualmente pueden examinar directamente algunos de los temas fundamentales de nuestro linaje. ¿Cómo vivían Lucy y los demás? ¿Dónde dormían? ¿Qué comían? Dentro de la línea de otros australopitecines a los que puede haber dado origen Lucy, hubo criaturas más pequeñas conocidas como gráciles y otras robustas con mandíbulas y dientes incomprensiblemente macizos. Los dientes fósiles contienen claves respecto de lo que estos homínidos comían. Miles o millones de años más tarde, la erosión de los dientes se mantiene. Veamos si podemos obtener esa imagen. El Dr. Fred Grine, también de Stony Brook, estudia la dieta utilizando un microscopio electrónico de exploración y gráficos de computadora. Las diferentes comidas dejan marcas bien diferenciables en los dientes. Dichas marcas aparecen fácilmente al ser ampliadas y realzadas con color. El Dr. Grine compara el molar de un australopitecine grácil con el de uno robusto. Cuantifiquemos la imagen si se puede. Comparando los dos diagramas de un grácil y un robusto australopitecine lado a lado, es evidente que las pautas de desgaste son muy distintas y que las comidas que ingerían tienen que haber sido distintas. Las raspaduras y las superficies pulidas encontradas en el molar de un australopitecine grácil habrían sido producidas por alimentos suaves como frutas y hojas suaves, mientras que la corrosión que caracteriza al molar de un australopitecine robusto habría sido producida por objetos de alimentos duros como semillas y nueces. Envueltos en un mito desde su descubrimiento, los australopitecines fueron identificados durante mucho tiempo como monos asesinos y sanguinarios. Hoy en día es mucho más probable que fueran vegetarianos, que deben ser colocados en el lugar que les corresponde en el drama evolucionario humano. Los australopitecines se desarrollaron durante más de 1 millón de años y luego desaparecieron, un final evolucionario aparente. Es posible que hayan perdido en la competencia con otra especie más inteligente, un homínido que usaba herramientas, una línea que llevaría finalmente hasta los seres humanos modernos. Al igual que los restos de sus predecesores, los huesos fósiles de los usuarios de herramientas se descubren casi siempre en depósitos a orillas de lagos o cursos de agua. Las zonas que rodean al lago Turkana en el norte de Kenia tienen un récord de vida humana y animal imposible tal vez de igualar en el mundo. Cada semana, durante la temporada de trabajo de campo, un avión liviano trae desde Nairobi al jefe de expediciones, Richard Leakey, hijo de Luis y Mary Leakey. Pese a una decisión inicial de no seguir los pasos de sus padres, la pasión de Richard por la paleontología resultó vencedora. Lleva 2 décadas haciendo excavaciones aquí con notable éxito. Desde 1968, la región de Turkana ha producido de 10 a 15.000 restos fósiles. La mayoría de ellos son de animales, pero curiosamente, más de 300 son de humanos primitivos. Leakey ha sido llamado el genio organizador de la paleontología. Dirige un equipo que examina diariamente los descubrimientos durante varios meses cada vez. Cubren cada metro de los 1.550 kilómetros cuadrados de la zona todos los años. Buscar nuevas pruebas en cualquier disciplina científica resulta excitante. En nuestro campo es muy gratificante porque cada año hay nuevas oportunidades. Estas vastas zonas de desierto son periódicamente bañadas por la lluvia.
Y cada vez que llueve, hay una posibilidad de que algo nuevo salga a la luz, algo nuevo que nos diga lo que no sabíamos. Y esto expondrá un capítulo totalmente nuevo en nuestra comprensión de los orígenes humanos. Y realmente es muy divertido estar en el desierto y ver que pese a haber estado allí el año anterior, este año va a ser diferente porque llovió unos meses y es posible que algo nuevo haya sido lavado en alguna parte. La cuestión es simplemente descubrirlo. En 1984 hallaron un fragmento de cráneo. Kamoya Kineyu, colega de Leakey, lo reconoció inmediatamente como humano. Con el anatomista Alan Walker y el resto del grupo, siguió desenterrando un conjunto aparentemente interminable de huesos. Hallaron el resto del cráneo y de la cara y pegaron cuidadosamente los 70 pedazos sueltos. Los huesos eran claramente de un Homo erectus, una especie de la serie que llevó finalmente al ser humano moderno. El esqueleto de un niño de unos 12 años data de más de 1,5 millones de años. Mucho más completo que Lucy, constituye uno de los hallazgos más asombrosos en el estudio de la evolución humana. El niño difiere poco de un humano moderno en la estatura y las proporciones del cuerpo. Un artista imagina cómo puede haber sido. Richard Leakey reconstruye cómo puede haber sido su vida. La zona en que vivía probablemente era la orilla de un lago, un terreno pantanoso, tierra de pastoreo, había un monte, había ríos permanentes que desembocan en el lago. Probablemente una gran cantidad de animales de llanura carnívoros o comedores de carroña. Supongo que podríamos visualizar uno de los mejores parques nacionales de África Oriental, con condiciones ideales para un humano primitivo. Creo que es asombroso por lo completo, pero quizás otro aspecto a menudo desdeñado es que muchas personas que rechazan la idea de la evolución humana han podido desestimar gran parte del trabajo que hemos hecho, aduciendo que estaba construido en base a pruebas fragmentarias con piezas sueltas. Y quién sabe, esos pedacitos de hueso podían pertenecer a cualquier cosa. El hecho de mostrar a esas personas un esqueleto completo que es tan manifiestamente humano y está tan obviamente relacionado con nosotros en un contexto ubicado detenidamente hace 1,5 millones de años o un poco más, es una convincente evidencia. Y pienso que muchas de las personas que son neutrales en esta discusión tendrán que abandonar esa postura a la luz de este descubrimiento. La cabeza de un Homo erectus era muy diferente de la nuestra. Tenía una saliente marcada en las orejas, la cara proyectada hacia adelante y una caja cerebral más pequeña. Es muy probable que su piel fuera oscura, la protección de la naturaleza contra el sol tropical. Algunos científicos piensan que el Homo erectus fue el primer homínido que cazó. En tiempos anteriores, nuestros antepasados, víctimas ellos también, probablemente fueron aceptados sin temor en los pozos de agua. Pero cuando empezaron a cazar, los demás animales los sintieron como una amenaza. Tal vez nunca se sepa exactamente cuándo empezaron a cazar, pero es evidente que las herramientas fabricadas por el Erectus eran mucho más sofisticadas que las hechas hasta entonces. Hasta las herramientas más primitivas y tempranas marcaron un importante avance para la humanidad, la primera prueba de cultura. Y a medida que la inteligencia aumentaba con el tiempo, las herramientas se volvieron más refinadas y especializadas. Aprender cómo pueden haber sido fabricadas y utilizadas las herramientas abre una ventana al comportamiento de nuestros antepasados. Muchos científicos creían que el objetivo de los primitivos fabricantes de herramientas era crear esas grandes piedras y que las astillas eran simplemente desperdicios. A través de sus experimentos, Tooth llegó a la conclusión de que era exactamente lo contrario. Según él, las astillas afiladas como navaja eran a menudo las herramientas que nuestros ancestros hicieron y usaron.
Si miramos atentamente al ser humano medio, somos carnívoros muy débiles. Tenemos caninos pequeños, no tenemos garras cortantes, no somos muy fuertes, no tenemos el aspecto de una hiena o un león. Y pienso que con la tecnología más simple de la astilla de piedra, uno puede destrozar a un animal del tamaño de una gacela hasta el de un elefante absolutamente sin ningún problema. Creo que lo que vemos implica más previsión, más planificación de la que se ven los chimpancés. De ninguna manera lo que se ve en los seres humanos actuales, pero considero que vemos un avance gradual en esa dirección. Ni siquiera las hienas rompen los huesos más grandes en un cadáver, pero con las herramientas más simples usadas como un martillo y yunque, un homínido primitivo podía llegar hasta la médula interior. Casi totalmente grasosa, la médula es rica en calorías, esenciales para un homínido que vagabundea por el paisaje africano. Cuando el hueso de un animal es destrozado, el borde de la herramienta deja marcas de cortes. A menudo ignoradas en el pasado, esas marcas de cortes son consideradas como claves vitales en cuanto al comportamiento de los humanos primitivos. Puede decirnos, por ejemplo, qué animales comían nuestros antepasados, qué partes de dichos animales preferían, y por último pueden revelar cuándo los homínidos se convirtieron en buenos cazadores. Antes, los científicos generalmente sospechaban que las marcas de cortes eran hechas por el hombre si se encontraban herramientas cerca. Ahora saben que muchos factores del mundo natural pueden dar pistas falsas. Un factor no muy tenido en cuenta salió a relucir en un poco habitual experimento dirigido por la doctora Kai Berensmeyer. En Asia la intrigaron hendiduras y raspaduras en huesos de hace 8 o 9 millones de años, muy anteriores a la existencia de los homínidos. Más tarde, en África, vio cómo a menudo manadas de animales cazadores migratorios pisotean huesos. Se preguntó entonces si el pisoteo casual podía dejar marcas susceptibles de ser confundidas con otras, hechas a propósito con una herramienta. Descubrió que al menos en presencia de arena abrasiva, el pisoteo puede realmente dejar marcas sospechosas. Mi propósito no es, dice, echar por tierra el trabajo anterior, sino exhortar a los científicos a ser más prudentes. La doctora Pat Shipman, de la Universidad Johns Hopkins, experimenta con marcas de cortes desde 1978. Considera que creándolas personalmente y examinándolas con el microscopio, ella y otros pueden definir mejor cuándo hay una verdadera marca de corte y cuándo no. En un microscopio electrónico de exploración, o SEM, inserta un molde revestido en oro con las marcas que hizo ella. Comparado con los microscopios comunes, el SEM ofrece una mayor profundidad de campo para observar estructuras tridimensionales. Es probable que las marcas en huesos hallados en suelo arenoso queden libradas a interpretaciones, pero en otras, Shipman descubrió que lo que distingue una verdadera marca de corte son las líneas finas dentro de una acalanadura. Experimentar, comenta, es la mejor forma de indicar qué le ocurrió a un hueso hace miles o millones de años. El problema que enfrentamos hoy es sacar del pasado, obtener de las evidencias el carácter especial de los homínidos primitivos. Y una vez que sabemos dónde y cómo empezamos y qué era importante entonces, podemos tener una idea muy diferente de lo que significa ser humano. El Homo erectus fue la primera especie que abandonó África. En algún momento, hace 1 millón de años, sus restos fósiles y los de muchos mamíferos africanos aparecieron por primera vez en otras regiones tropicales del mundo. Algunos científicos consideran que para entonces la carne había pasado a ser una parte apreciable de la dieta alimentaria. Con el agregado de esta importante proteína, esta criatura inteligente y curiosa habría estado bien equipada como para extenderse a tierras desconocidas. Sabemos, gracias a herramientas y restos preservados, que el Erectus llegó a China, Java y al sur de Europa. En la costa de Sussex, Inglaterra,
Los obreros de una cantera fueron los primeros en desenterrar un sitio llamado Box Grove, que puede contener respuestas en cuanto al estilo de vida de la especie que siguió al Homo erectus. Box Grove, de unos 350.000 años de antigüedad, es un lugar extraordinariamente importante. Cubre 50 hectáreas y contiene un gran número de herramientas y huesos de animales increíblemente bien conservados. Probablemente el Erectus nunca llegó tan al norte en Europa, pero sus descendientes sí. Fueron los primeros de nuestra propia especie, el Homo sapiens. Estas banderas marcan los lugares en que fueron hallados sus fragmentos o sus herramientas. Abundan los huesos de animales, dientes de ciervos, parte del maxilar inferior de un oso extinguido, un hueso pélvico grande con marcas de cortes que aluden a alguien que utilizaba herramientas, pero extrañamente no se han encontrado restos humanos. Tan intacto está el lugar que si uno pudiera escudriñar a través de los siglos, aquí estaría sentado un antepasado cincelando una piedra para hacer una herramienta. Muy cerca, una mano humana sostiene lo que puede haber sido esa herramienta, por primera vez en 350.000 años. Tal vez fue utilizada para raspar madera, preparar un escondite o escarbar la tierra buscando raíces. Puede haber ayudado a matar al ciervo o derribar al oso. Pero ¿dónde está el fabricante de la herramienta? Alguna vez Box Grove fue una cabeza de playa, ideal para la preservación de fósiles. ¿Por qué no se han hallado restos de personas? Sigue siendo otra pieza faltante en el rompecabezas humano. Estos Homo sapiens evolucionaron aparentemente a partir del Homo erectus, pero su relación exacta con este, así como con los humanos más modernos que vinieron después, sigue siendo oscura. Uno de los más enigmáticos de estos Homo sapiens premodernos fue Neandertal. Algunos científicos piensan que fueron una rama lateral de corta vida en el árbol familiar. De hecho, la controversia que más subsiste en la paleoantropología es quiénes fueron los Neandertal. Pero hay más preguntas que respuestas. Sabemos sí que los Neandertal no fueron los brutos estúpidos retratados tan a menudo por los autores de historietas, pero una de las características que se les atribuye es cierta: eran cavernícolas. En la caverna de Quevara, en Israel, grupos israelíes y franceses llevan a cabo conjuntamente una excavación de Neandertal. Cuando se las estudia atentamente, las capas de una caverna pueden contar una historia muy rica. Muchas veces en el pasado fueron excavadas con negligencia. Hace 30 años Quevara fue atacada con picos y palas. En la actualidad, sondas dentadas y cepillos finos se mueven metódicamente centímetro a centímetro. Y los arqueólogos trabajan codo a codo con expertos en geología, antropología física y zoología, todos agregando piezas al rompecabezas. Cada cubo de polvo es analizado buscando hasta el fragmento más ínfimo de hueso o piedra. Cada pieza será luego lavada, identificada, etiquetada y catalogada. La mayor cantidad de hallazgos en Quevara lo constituyen de lejos estas herramientas bien modeladas. Se han desenterrado literalmente cientos de miles. El jefe del grupo israelí es el profesor Ofer Bar Yosef. Tiene pruebas evidentes de que durante muchos miles de años los Neandertal ocuparon reiteradamente la caverna de Quevara. Lo que vemos aquí son fogatas como las que hacía la gente hace alrededor de 45 o 46.000 años. Y este es uno de los rasgos especiales de la cueva de Quevara, que podemos ver estas fogatas hechas una sobre la otra y siempre en el mismo lugar en la zona central de la cueva. O bien calentaban ese sector de la caverna durante el invierno, o bien las usaban para cocinar.
Y además tenemos las cenizas calientes que desparramaban para dormir sobre ellas. Un problema que siempre debemos tener presente es que no podemos y no debemos quizá excavar toda la cueva, pues debemos preservar parte de ella para futuros arqueólogos, que probablemente usarán mejores técnicas de excavación o mejores enfoques, y por lo tanto nunca tendremos el cuadro completo de lo que realmente pasó en cada lugar. Sabemos que los Neandertal acamparon en este refugio natural, o por lo menos vinieron aquí con alimentos, tal vez congregándose en grupos alrededor del calor del fuego. También sabemos que algunos murieron aquí. Los Neandertal fueron los primeros en enterrar a sus muertos. Salvo por el cráneo que tal vez fue utilizado en algún ritual, este esqueleto se cuenta entre los Neandertal más completos que se han hallado. No sabemos a ciencia cierta cuál fue el significado de los entierros en la vida de estos antepasados, desaparecidos hace tanto tiempo. Pero el hecho de que enterraran a sus muertos los relaciona con nosotros de una manera profunda y significativa. A partir de las excavaciones de Neandertal en toda Europa y Medio Oriente, fue surgiendo gradualmente un cuadro de cómo vivían. Llevaban una vida nómade. Socialmente organizados, viajaban en grupos de un lugar a otro en busca de alimentos. Fuertes y robustos, es probable que fueran más resistentes que la mayoría de las personas actualmente. Sobrevivieron incluso a las duras condiciones de la edad del hielo. No se ha dilucidado aún si tuvieron un lenguaje tal como lo conocemos, pero sin duda, de alguna manera sofisticada, se comunicaban entre sí. Más tarde, aproximadamente hace unos 30 o 40.000 años, estos seres inteligentes y bien adaptados desaparecieron misteriosamente. Pueden o no haber evolucionado hasta el moderno Homo sapiens. Si el Homo sapiens moderno se desarrolló en otra parte y luego emigró, es posible que los Neandertals simplemente hayan sido derrotados por él. Anatómicamente muy parecidos a nosotros, estos primeros humanos modernos están en el umbral de todo lo que habitualmente definimos como humano. La agricultura y el surgimiento de grandes ciudades esperaría una época posterior, pero estos primitivos humanos modernos fueron los primeros en crear bellas artes. Este rico registro del pasado se cuenta entre los mayores logros artísticos de la humanidad. Sabemos que estos seres se diseminaron por todos los lugares habitables del globo, pero ¿de dónde vinieron? Un científico del Museo Británico de Historia Natural de Londres piensa que la respuesta ya fue hallada. El antropólogo físico Dr. Chris Stringer. La investigación sobre el origen del hombre moderno es interesante, obviamente porque está relacionada con los orígenes de todas las personas vivas actualmente. Y mi idea de un origen africano se funda parcialmente en las pruebas fósiles. Pienso que el hombre moderno apareció primero en África y posteriormente en otras partes del mundo. Pero también existen datos genéticos, y los datos genéticos también avalan la idea de un origen africano. En la Universidad de Hawái, uno de los principales estudiosos de genética en este campo investiga las pautas de migración de las razas modernas. La doctora Becky Kahn considera que su investigación agrega una información bastante sorprendente a la teoría de un origen africano. Todos los humanos vivos actualmente pueden rastrear su prosapia en sus genes hasta una hembra que pensamos vivió en África, creemos hace 200.000 años. La doctora Kahn basa su teoría en estudios del ADN extraído de mujeres. Rastrea en el tiempo una parte de la molécula de ADN que solo las hembras pueden transmitir. El trabajo genético es completado con entrevistas sobre la prosapia materna de las mujeres. ¿Puedo preguntarle acerca de su abuela materna, la madre de su madre?
Mi abuela nació el 10 de agosto de 1903 en Macao, que es una pequeña colonia en la costa de China. La doctora Khan ha estudiado americanos de ascendencia europea, africana y asiática, así como aborígenes australianos. Comparando pequeños segmentos de ADN de estas mujeres, la doctora Khan evalúa las similitudes y las diferencias. Cuanto más parecido es el ADN de dos individuos, más estrechamente emparentados están. Con una computadora, Khan sugiere diferentes pautas de migración a través del tiempo. Si tiene razón, los humanos modernos, al igual que los primitivos homínidos, se desarrollaron en África. En África empezó al parecer la evolución del hombre actual y a partir de allí rastreamos nuestra propia prosapia. Estamos muy emparentados y eso vale para todos los pueblos, indios americanos, australianos, esquimales, europeos. Todos tenemos nuestro origen en África y bajo la piel todos somos africanos. Los viejos conceptos sobre la diversidad humana persisten, pero sin duda debemos considerar la posibilidad de que la igualdad humana sea obra de nuestra evolución, de que esté en nuestros mismísimos genes. Viajamos juntos por el tiempo. Somos los actores más recientes en un drama que empezó hace por lo menos 4 millones de años. En una historia detectivesca de la evolución humana, sabemos en un sentido amplio el desenlace del argumento, pero sabemos muy poco sobre los capítulos recorridos. Hay demasiados fósiles que son simplemente fragmentos y demasiadas lagunas en el tiempo para las cuales no tenemos ningún fósil. La ciencia de la antropología tiene apenas un poco más de 100 años, pero a medida que avanza, plantea nuevos misterios, abre nuevos enigmas. Para llenar los numerosos espacios en blanco es esencial el descubrimiento de nuevos fósiles. Las tecnologías modernas sumarán otras piezas al rompecabezas cada vez más grande, pero eso es todo lo que podemos esperar, piezas sueltas. Nunca podrá ser conocida la imagen entera. Para los científicos, la excitación de la búsqueda nunca disminuye. Y cuando vuelven las lluvias un año tras otro, saben que en algún lugar, en miles de kilómetros cuadrados, con un poco de suerte, encontrarán pistas nuevas y más provocativas sobre el drama actual de nuestro pasado humano. Doblado al español en Video Records. Común. Las pruebas indican que los siguientes fueron los gorilas. Según Sarich, los chimpancés y el hombre pueden haberse desviado hace unos 4 o 5 millones de años. Para muchos científicos esta desviación reciente era casi imposible de aceptar. Los legos eran igualmente renuentes a escuchar. Aún hay una muy fuerte resistencia
a considerar a los seres humanos dentro de un contexto evolucionario especialmente comportamental, porque queremos mantener una separación. No queremos ver que tenemos a algún no humano en nuestra ascendencia. Los chimpancés nos parecen muy atractivos, pero no obstante, a menudo nos negamos a aceptar el vínculo genético. Existen diferencias significativas entre nosotros. Esencialmente no tenemos pelo. Caminamos habitualmente erguidos, tenemos un cerebro mucho más grande y tenemos el don del lenguaje hablado. Pero genéticamente los humanos y los chimpancés son idénticos en un 99%. Los chimpancés están incluso más estrechamente emparentados con nosotros que con los gorilas. En 1960, Louis Leakey, con misteriosa intuición, envió a una muchacha a estudiar chimpancés en el campo. El estudio que realizó Jane Goodall a lo largo de 27 años se ha convertido en un clásico y confirma la convicción de Leakey de que los chimpancés tienen mucho que enseñarnos en cuanto al comportamiento de los primeros humanos. Entender el comportamiento de los chimpancés hoy nos ayuda a entender la forma en que nuestros primeros ancestros pueden haber vivido. Porque considero sensato decir que todo comportamiento compartido por el chimpancé moderno y el humano moderno probablemente aparecía en el ancestro común. Y si aparecía en el ancestro común, por ende en el hombre primitivo. En un experimento con chimpancés llevado a cabo por científicos de la Universidad de Ámsterdam, se utilizó un leopardo mecánico. Los antropólogos han hecho muchas conjeturas en cuanto a la forma en que nuestros ancestros se defendían contra los depredadores. ¿Cómo criaturas tan pequeñas, aún no lo suficientemente inteligentes como para hacer armas de piedra, pudieron sobrevivir? Los leopardos son depredadores naturales de los chimpancés. Aquí, cuando atacan los chimpancés, vislumbramos de qué manera pueden haber enfrentado nuestros ancestros los desafíos de la vida sobre el terreno, después de abandonar la seguridad de los árboles. De la humanidad. Sabemos que estos seres se diseminaron por todos los lugares habitables del globo, pero ¿de dónde vinieron? Un científico del Museo Británico de Historia Natural de Londres piensa que la respuesta ya fue hallada. El antropólogo físico Dr. Chris Stringer. La investigación sobre el origen del hombre moderno es interesante, obviamente porque está relacionada con los orígenes de todas las personas vivas actualmente. Y mi idea de un origen africano se funda parcialmente en las pruebas fósiles. Pienso que el hombre moderno apareció primero en África y posteriormente en otras partes del mundo. Pero también existen datos genéticos, y los datos genéticos también avalan la idea de un origen africano. En la Universidad de Hawái, uno de los principales estudiosos de genética en este campo investiga las pautas de migración de las razas modernas. La doctora Becky Kahn considera que su investigación agrega una información bastante sorprendente a la teoría de un origen africano. Todos los humanos vivos actualmente pueden rastrear su prosapia en sus genes hasta una hembra que pensamos vivió en África, creemos hace 200.000 años. La doctora Kahn basa su teoría en estudios del ADN extraído de mujeres. Rastrea en el tiempo una parte de la molécula de ADN que solo las hembras pueden transmitir. El trabajo genético es completado con entrevistas sobre la prosapia materna de las mujeres. ¿Puedo preguntarle acerca de su abuela materna, la madre de su madre? Mi abuela nació el 10 de agosto de 1903 en Macao, que es una pequeña colonia en la costa de China.
La doctora Khan ha estudiado americanos de ascendencia europea, africana y asiática, así como aborígenes australianos. Comparando pequeños segmentos de ADN de estas mujeres, la doctora Khan evalúa las similitudes y las diferencias. Cuanto más parecido es el ADN de dos individuos, más estrechamente emparentados están. Con una computadora, Khan sugiere diferentes pautas de migración a través del tiempo. Si tiene razón, los humanos modernos, al igual que los primitivos homínidos, se desarrollaron en África. En África empezó el Los organizados viajaban en grupos de un lugar a otro en busca de alimentos. Fuertes y robustos, es probable que fueran más resistentes que la mayoría de las personas actualmente. Sobrevivieron incluso a las duras condiciones de la edad del hielo. No se ha dilucidado aún si tuvieron un lenguaje tal como lo conocemos, pero sin duda, de alguna manera sofisticada, se comunicaban entre sí. Más tarde, aproximadamente hace unos 30 o 40.000 años, estos seres inteligentes y bien adaptados desaparecieron misteriosamente. Pueden o no haber evolucionado hasta el moderno Homo sapiens. Si el Homo sapiens moderno se desarrolló en otra parte y luego emigró, es posible que los Neanderthals simplemente hayan sido derrotados por él. Anatómicamente muy parecidos a nosotros, estos primeros humanos modernos están en el umbral de todo lo que habitualmente definimos como humano. La agricultura y el surgimiento de grandes ciudades esperaría una época posterior, pero estos primitivos humanos modernos fueron los primeros en crear bellas artes. Este rico registro del pasado se cuenta entre los mayores logros artísticos de la humanidad. Sabemos que estos seres se diseminaron por todos los lugares habitables del globo, pero ¿de dónde vinieron? Un científico del Museo Británico de Historia Natural de Londres piensa que la respuesta ya fue hallada. El antropólogo físico Dr. Chris Stringer. La investigación sobre el origen del hombre moderno es interesante, obviamente porque está relacionada con los orígenes de todas las personas vivas actualmente. Y mi idea de un origen africano se funda parcialmente en las pruebas fósiles. Pienso que el hombre moderno apareció primero en África y posteriormente en otras partes del mundo. Pero también existen datos genéticos, y los datos genéticos también avalan la idea de un origen africano. En la Universidad de Hawái, uno de los principales estudiosos de genética en este campo investiga las pautas de migración de las razas modernas. La doctora Becky Khan considera que su investigación agrega una información bastante sorprendente a la teoría de un origen africano. Todos los humanos vivos actualmente pueden rastrear su prosapia en sus genes hasta una hembra que pensamos vivió en África. Creemos así. Con condiciones ideales para un humano primitivo. Creo que es asombroso por lo completo, pero quizás otro aspecto a menudo desdeñado es que muchas personas que rechazan la idea de la evolución humana han podido desestimar gran parte del trabajo que hemos hecho, aduciendo que estaba construido en base a pruebas fragmentarias con piezas sueltas. Y quién sabe, esos pedacitos de hueso podían pertenecer a cualquier cosa. El hecho de mostrar a esas personas un esqueleto completo que es tan manifiestamente humano y está tan obviamente relacionado con nosotros en un contexto ubicado detenidamente hace 1,5 millones de años o un poco más, es una convincente evidencia. Y pienso que muchas de las personas que son neutrales en esta discusión tendrán que abandonar esa postura a la luz de este descubrimiento. La cabeza de un Homo erectus era muy diferente de la nuestra. Tenía una saliente marcada en las orejas, la cara proyectada hacia adelante y una caja cerebral más pequeña. Es muy probable que su piel fuera oscura, la protección de la naturaleza contra el sol tropical. Algunos científicos piensan que el Homo erectus fue el primer homínido que cazó. En tiempos anteriores, nuestros antepasados, víctimas ellos también,
probablemente fueron aceptados sin temor en los pozos de agua. Pero cuando empezaron a cazar, los demás animales los sintieron como una amenaza. Tal vez nunca se sepa exactamente cuándo empezaron a cazar, pero es evidente que las herramientas fabricadas por el Erectus eran mucho más sofisticadas que las hechas hasta entonces. Hasta las herramientas más primitivas y tempranas marcaron un importante avance para la humanidad, la primera prueba de cultura. Y a medida que la inteligencia aumentaba con el tiempo, las herramientas se volvieron más refinadas y especializadas. Aprender cómo pueden haber sido fabricadas y utilizadas las herramientas abre una ventana al comportamiento de nuestros antepasados. Muchos científicos creían que el objetivo de los primitivos fabricantes de herramientas era crear esas grandes piedras y que las astillas eran simplemente desperdicios. A través de sus experimentos, Tooth llegó a la conclusión de que era exactamente lo contrario. Según él, las astillas afiladas como navaja eran a menudo las herramientas que nuestros ancestros hicieron y usaron. Si miramos atentamente al ser humano medio, somos un macho de 10 años y no un verdadero ser humano, sino un homínido más primitivo, un australopitecino. Y no obstante, como nosotros, seguramente habría llorado de hambre siendo bebé, se habría tambaleado hasta erguirse sobre sus dos piernas y habría conocido el dolor, el amor y la alegría. Luego, al igual que toda carne, moriría. El niño murió cerca de la orilla de lo que entonces era un lago. El esqueleto desapareció, tal vez arrastrado por el agua o destruido por animales depredadores. Afortunadamente el cráneo quedó enterrado bajo sedimentos. A lo largo de los siglos, los minerales solubles en agua convirtieron el hueso en piedra a medida que una capa tras otra de depósitos enterraban el cráneo cada vez más profundamente en la tierra. Algunas capas eran de ceniza volcánica asentada cuando hizo erupción un volcán cercano. La elevación geológica gradual típica del Valle Rift y la consiguiente erosión llevaron nuevamente al fósil hasta la superficie. Se dice que las chances de hallar un fósil de homínido son de 1 en 10 millones. El hecho de que el fósil de los Leakey fuera encontrado en un depósito con ceniza volcánica permitió datarlo exactamente. La ceniza volcánica contiene potasio radiactivo, que con el tiempo va descomponiéndose en gas de argón a un ritmo conocido. Por entonces se creía que la evolución humana había empezado no más de 1 millón de años atrás. Sin embargo, aquí había un fósil que casi duplicaba esa antigüedad. El mundo científico se quedó estupefacto. En la actualidad, la utilización del láser en la técnica de datación permite que los científicos daten muestras minúsculas de una forma aún más exacta. Un solo grano de ceniza, agrandado aquí varias miles de veces, puede suministrar una fecha mucho más confiable que antes. El nombre y la edad de un fósil dicen muy poco respecto de cómo vivió realmente la criatura, pero tal vez puede hacerlo el comportamiento de los primates vivos. Charles Darwin escribió que estamos íntimamente emparentados con los monos africanos, pero en este momento nadie sabía cuán íntimamente o con qué especie. La respuesta surgiría de una fuente de lo más inverosímil: los tubos de ensayo de los biólogos moleculares. Hace 20 años, el doctor Vincent Sarich y sus colegas de la Universidad de California formaban parte de un grupo de científicos que fechaban la evolución con moléculas y tubos de ensayo en lugar de fósiles. El grupo de Sarich comparó una proteína de la sangre en 13 especies de primates, incluyendo a seres humanos, y registró cuánto cada una se había desviado de un ancestro común. Las fechas diferían radicalmente. No sabemos a ciencia cierta cuál fue el significado de los entierros en la vida de estos antepasados desaparecidos hace tanto tiempo, pero el hecho de que enterraran a sus muertos los relaciona con nosotros de una manera profunda y significativa.
A partir de las excavaciones de Neandertal en toda Europa y Medio Oriente, fue surgiendo gradualmente un cuadro de cómo vivían. Llevaban una vida nómade, socialmente organizados, viajaban en grupos de un lugar a otro en busca de alimentos. Fuertes y robustos, es probable que fueran más resistentes que la mayoría de las personas actualmente. Sobrevivieron incluso a las duras condiciones de la edad del hielo. No se ha dilucidado aún si tuvieron un lenguaje tal como lo conocemos, pero sin duda, de alguna manera sofisticada, se comunicaban entre sí. Más tarde, aproximadamente hace unos 30 o 40.000 años, estos seres inteligentes y bien adaptados desaparecieron misteriosamente. Pueden o no haber evolucionado hasta el moderno Homo sapiens. Si el Homo sapiens moderno se desarrolló en otra parte y luego emigró, es posible que los Neandertals simplemente hayan sido derrotados por él. Anatómicamente muy parecidos a nosotros, estos primeros humanos modernos están en el umbral de todo lo que habitualmente definimos como humano. La agricultura y el surgimiento de grandes ciudades esperaría una época posterior, pero estos primitivos humanos modernos fueron los primeros en crear bellas artes. Este rico registro del pasado se cuenta entre los mayores logros artísticos de la humanidad. Sabemos que estos seres se diseminaron por todos los lugares habitables del globo, pero ¿de dónde vinieron? Un científico del Museo Británico de Historia Natural de Londres piensa que la respuesta ya fue hallada. El antropólogo físico Dr. Chris Stringer. La investigación sobre el origen del hombre moderno es interesante, obviamente porque está relacionada con los orígenes de todas las personas vivas actualmente. Y mi idea de un origen africano se funda parcialmente en las pruebas fósiles. Pienso que el hombre moderno apareció primero en África y posteriormente en otras partes del mundo. Pero también existen datos genéticos, y los datos genéticos también avalan la idea de un origen africano. En tiempos anteriores, nuestros antepasados, víctimas ellos también, probablemente fueron aceptados sin temor en los pozos de agua. Pero cuando empezaron a cazar, los demás animales los sintieron como una amenaza. Tal vez nunca se sepa exactamente cuándo empezaron a cazar, pero es evidente que las herramientas fabricadas por el Erectus eran mucho más sofisticadas que las hechas hasta entonces. Hasta las herramientas más primitivas y tempranas marcaron un importante avance para la humanidad, la primera prueba de cultura. Y a medida que la inteligencia aumentaba con el tiempo, las herramientas se volvieron más refinadas y especializadas. Aprender cómo pueden haber sido fabricadas y utilizadas las herramientas abre una ventana al comportamiento de nuestros antepasados. Muchos científicos creían que el objetivo de los primitivos fabricantes de herramientas era crear esas grandes piedras y que las astillas eran simplemente desperdicios. A través de sus experimentos, Tooth llegó a la conclusión de que era exactamente lo contrario. Según él, las astillas afiladas como navaja eran a menudo las herramientas que nuestros ancestros hicieron y usaron. Si miramos atentamente al ser humano medio, somos carnívoros muy débiles. Tenemos caninos pequeños, no tenemos garras cortantes, no somos muy fuertes, no tenemos el aspecto de una hiena o un león. Y pienso que con la tecnología más simple de la astilla de piedra, uno puede destrozar a un animal del tamaño de una gacela hasta el de un elefante absolutamente sin ningún problema. Creo que lo que vemos implica más previsión, más planificación de la que se ve en los chimpancés. De ninguna manera lo que se ve en los seres humanos actuales, pero considero que vemos un avance gradual en esa dirección.
Ni siquiera las hienas rompen los huesos más grandes en un cadáver. Pero con las herramientas más simples usadas como un martillo y yunque, un homínido primitivo podía llegar hasta la médula interior. Casi totalmente grasosa, la médula es rica en calorías, esenciales para un homínido que vagabundea por el paisaje africano. Cuando el hueso de un animal es destrozado, el borde de la herramienta deja marcas de cortes. El músculo ya está en su lugar. Pero a diferencia de Johnson White y otros, Schumann y Stern consideran que estos antepasados no caminaron exactamente como lo hacemos nosotros, sino más bien como un mono cuando camina en dos patas. Sostienen que dichas criaturas, al igual que los monos, todavía pasaron gran parte del tiempo en los árboles y que no se habían adaptado totalmente a la vida en el suelo. Antes los antropólogos comparaban y contrastaban piedras y huesos, pero en las cuestiones del comportamiento solo podían especular. Actualmente pueden examinar directamente algunos de los temas fundamentales de nuestro linaje. ¿Cómo vivían Lucy y los demás? ¿Dónde dormían? ¿Qué comían? Dentro de la línea de otros australopitecines a los que puede haber dado origen Lucy, hubo criaturas más pequeñas conocidas como gráciles y otras robustas con mandíbulas y dientes incomprensiblemente macizos. Los dientes fósiles contienen claves respecto de lo que estos homínidos comían. Miles o millones de años más tarde, la erosión de los dientes se mantiene. Veamos si podemos obtener esa imagen. El Dr. Fred Grine, también de Stony Brook, estudia la dieta utilizando un microscopio electrónico de exploración y gráficos de computadora. Las diferentes comidas dejan marcas bien diferenciables en los dientes. Dichas marcas aparecen fácilmente al ser ampliadas y realzadas con color. El Dr. Grine compara el molar de un australopithecine grácil con el de uno robusto. Cuantifiquemos la imagen si se puede. Comparando los dos diagramas de un grácil y un robusto australopithecine lado a lado, es evidente que las pautas de desgaste son muy distintas y que las comidas que ingerían tienen que haber sido distintas. Las raspaduras y las superficies pulidas encontradas en el molar de un australopithecine grácil habrían sido producidas por alimentos suaves como frutas y hojas suaves, mientras que la corrosión que caracteriza al molar de un australopithecine robusto habría sido producida por objetos de alimentos duros como semillas y nueces. Envueltos en un mito desde su descubrimiento, los australopithecines fueron identificados durante mucho tiempo como monos asesinos y sanguinarios. Hoy en día es mucho más probable que fueran vegetarianos, que deben ser colocados en el lugar que les corresponde en el drama evolucionario humano. Los australopithecines se desarrollaron durante más de 1 millón de años y luego desaparecieron, un final evolucionario aparente. Es posible que hayan perdido en la competencia con otra especie más inteligente, un homínido que usaba... La colocación de los ojos es generalmente un momento especial. Baso la posición de los ojos en datos científicos, pero a menudo también existe un aspecto místico, y es generalmente el momento en que empiezo a sentirme observado por la cosa en la cual estoy trabajando, que no es tanto una cosa de arcilla y yeso, sino realmente un ser vivo. Lo que realmente quiero hacer es llegar al pasado humano, y el tener el respaldo de los datos científicos lo convierte en algo mucho más provechoso para mí, porque puedo creer en lo que hago. Puedo creer que la cara que se desarrolla frente a mí se parece mucho a la cara del individuo a la que realmente perteneció. Lo realmente fascinante en el hecho de trabajar con australopithecines es tener algo que está justo en el límite entre lo humano y lo no humano. Un montón de rasgos son simiescos y sin embargo se hallan en el proceso de volverse humanos. La reconstrucción le lleva a Gurge más de 2 meses. Es un trabajo arduo y esmerado que a menudo se prolonga hasta bien entrada la noche. Gurge ha llevado a cabo numerosas disecciones de humanos y monos para estudiar y comparar sus respectivas estructuras musculares.
De hecho, su conocimiento se basa más en el trabajo directo de laboratorio que en textos o dibujos. Me gustaría poder afirmar que este tipo de trabajo constituye una ciencia sólida. Desgraciadamente no. Es todo lo bueno que puede ser sin remontarse realmente en el tiempo y verse frente a frente con nuestros ancestros. El resultado final a menudo es una sorpresa, incluso para mí. Yo baso mi restauración en pautas individuales que obtengo a partir de la anatomía ósea, y el efecto acumulativo de dichas pautas con frecuencia es una sorpresa. En el yeso y la arcilla emerge una cara perdida en el tiempo. Nos vemos ante uno de nuestros más primitivos parientes, conocidos a través de un abismo de 3 millones de años. Hallaron el resto del cráneo y de la cara y pegaron cuidadosamente los 70 pedazos sueltos. Los huesos eran claramente de un Homo erectus, una especie de la serie que llevó finalmente al ser humano moderno. El esqueleto de un niño de unos 12 años data de más de 1,5 millones de años. Mucho más completo que Lucy, constituye uno de los hallazgos más asombrosos en el estudio de la evolución humana. El niño difiere poco de un humano moderno en la estatura y las proporciones del cuerpo. Un artista imagina cómo puede haber sido. Richard Leakey reconstruye cómo puede haber sido su vida. La zona en que vivía probablemente era la orilla de un lago, un terreno pantanoso, tierra de pastoreo, había un monte, había ríos permanentes que desembocan en el lago. Probablemente una gran cantidad de animales de llanura carnívoros o comedores de carroña. Supongo que podríamos visualizar uno de los mejores parques nacionales de África Oriental, con condiciones ideales para un humano primitivo. Creo que es asombroso por lo completo, pero quizás otro aspecto a menudo desdeñado es que muchas personas que rechazan la idea de la evolución humana han podido desestimar gran parte del trabajo que hemos hecho, aduciendo que estaba construido en base a pruebas fragmentarias con piezas sueltas. Y quién sabe, esos pedacitos de hueso podían pertenecer a cualquier cosa. El hecho de mostrar a esas personas un esqueleto completo que es tan manifiestamente humano y está tan obviamente relacionado con nosotros en un contexto ubicado detenidamente hace 1,5 millones de años o un poco más, es una convincente evidencia. Y pienso que muchas de las personas que son neutrales en esta discusión tendrán que abandonar esa postura a la luz de este descubrimiento. La cabeza de un Homo erectus era muy diferente de la nuestra. Tenía una saliente marcada en las orejas, la cara proyectada hacia adelante y una caja cerebral más pequeña. Es muy probable que su piel fuera oscura, la protección de la naturaleza contra el sol tropical. Algunos científicos piensan que el Homo erectus fue el primer homínido que cazó. En tiempos anteriores, nuestros antepasados, víctimas ellos también, probablemente fueron aceptados sin temor en los pozos de agua. Pero cuando empezaron a cazar, los demás animales los sintieron como una amenaza. Tal vez nunca se sepa exactamente cuándo empezaron a cazar, pero es evidente que las herramientas fabricadas por el Erectus eran mucho más sofisticadas que las hechas hasta entonces. Hasta las herramientas más primitivas y tempranas. La colocación de los ojos es generalmente un momento especial. Baso la posición de los ojos en datos científicos, pero a menudo también existe un aspecto místico, y es generalmente el momento en que empiezo a sentirme observado por la cosa en la cual estoy trabajando, que no es tanto una cosa de arcilla y yeso, sino realmente un ser vivo.
Lo que realmente quiero hacer es llegar al pasado humano, y el tener el respaldo de los datos científicos lo convierte en algo mucho más provechoso para mí, porque puedo creer en lo que hago. Puedo creer que la cara que se desarrolla frente a mí se parece mucho a la cara del individuo a la que realmente perteneció. Lo realmente fascinante en el hecho de trabajar con australopithecines es tener algo que está justo en el límite entre lo humano y lo no humano. Un montón de rasgos son simiescos y sin embargo se hallan en el proceso de volverse humanos. La reconstrucción le lleva a Gurge más de 2 meses. Es un trabajo arduo y esmerado que a menudo se prolonga hasta bien entrada la noche. Gurge ha llevado a cabo numerosas disecciones de humanos y monos para estudiar y comparar sus respectivas estructuras musculares. De hecho, su conocimiento se basa más en el trabajo directo de laboratorio que en textos o dibujos. Poder afirmar que este tipo de trabajo constituye una ciencia sólida. Desgraciadamente no. Es todo lo bueno que puede ser sin remontarse realmente en el tiempo y verse frente a frente con nuestros ancestros. El resultado final a menudo es una sorpresa, incluso para mí. Yo baso mi restauración en pautas individuales que obtengo a partir de la anatomía ósea, y el efecto acumulativo de dichas pautas con frecuencia es una sorpresa. En el yeso y la arcilla emerge una cara perdida en el tiempo. Nos vemos ante uno de nuestros más primitivos parientes, conocidos a través de un abismo de 3 millones de años. Se ha convertido en un clásico y confirma la convicción de Leakey de que los chimpancés tienen mucho que enseñarnos en cuanto al comportamiento de los primeros humanos. Entender el comportamiento de los chimpancés hoy nos ayuda a entender la forma en que nuestros primeros ancestros pueden haber vivido. Porque considero sensato decir que todo comportamiento compartido por el chimpancé moderno y el humano moderno probablemente aparecía en el ancestro común. Y si aparecía en el ancestro común, por ende en el hombre primitivo. En un experimento con chimpancés llevado a cabo por científicos de la Universidad de Ámsterdam, se utilizó un leopardo mecánico. Los antropólogos han hecho muchas conjeturas en cuanto a la forma en que nuestros ancestros se defendían contra los depredadores. ¿Cómo criaturas tan pequeñas, aún no lo suficientemente inteligentes como para hacer armas de piedra, pudieron sobrevivir? Los leopardos son depredadores naturales de los chimpancés. Aquí, cuando atacan los chimpancés, vislumbramos de qué manera pueden haber enfrentado nuestros ancestros los desafíos de la vida sobre el terreno después de abandonar la seguridad de los árboles. Una vez decapitado el leopardo, es posible que el chimpancé no comprenda que está muerto, pero se da cuenta perfectamente de que el enemigo ya no representa una amenaza. Si el chimpancé tiene la inteligencia de defenderse con armas naturales, es probable que ocurriera lo mismo con nuestros primitivos ancestros. El chimpancé nunca llegó a caminar en posición vertical. ¿Por qué nosotros sí?
Caminar derechos es algo tan fundamental que rara vez pensamos en ello, y sin embargo, es una de las formas cruciales en que nos separamos de todos los demás mamíferos de la Tierra. ¿Cuándo hicieron nuestros ancestros el primer paso de abandonar los árboles para afrontar los vastos paisajes africanos? Importantes respuestas a esta pregunta aparecerían en la región Afar del Triángulo de Etiopía. Aquí en 1974, una expedición internacional de 15 especialistas partió hacia las remotas tierras yermas conocidas como Hadar.